Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Buenas Bien, tardes, profesora. usted, Muy bien, buenas tardes. profesora, ¿y usted? Buenas Muy tardes, compañeras. buenas tardes. Gracias a todos por preguntar. Listo, espérenme, les voy a empezar compartiendo. El día de hoy vamos a empezar el último módulo que vamos a ver juntos, porque acuérdense que les quedarían faltando dos módulos, que esos otros dos módulos ustedes los ven aparte con otra profesora. Terminaríamos el 4 de agosto, porque el 16 de julio es festivo, entonces ese día se nos correría la clase. Estaríamos terminando el 4 de agosto todo el módulo. El 4 de agosto hacemos prueba y el 5 de agosto se nos habilitan todas las pruebas por en caso de que alguien haya faltado a alguna de las pruebas. Entonces, digamos que el 5 de agosto sería la última oportunidad para que pudiéramos eh, realizar todas las pruebas que tengamos pendientes. En caso de que no puedan alguna de este módulo o del módulo de los módulos pasados. ¿Están viendo la presentación en este momento? Profesora, ¿con usted Sí, cuándo termina profesora. agosto? El 4 de agosto terminamos, sería la última clase. O sea, ¿este módulo sería el último con usted? ¿O Sí, no? señora. Sí, Mm, sería el último. ok. Listo. Este módulo también es un módulo muy cortico. Es el módulo de auxiliar, perdón, de bodega de farmacia. Es un módulo que tiene un contenido muy cortico, es muy, digamos que es más fácil de digerir que los que ya habíamos visto anterior. Entonces les recomiendo que aprovechen y lo utilicen como para subir bastante las notas en las pruebas. Que les vaya muy bien en las pruebas con estos módulos que son fáciles de estudiar, que son corticos y de pronto con eso les ayude como que al promedio final lo puedan levantar un poquito. En este módulo yo diría que las clases más o menos van a durar una horita, horita y media, no van a durar más porque son muy cortas. ¿Qué vamos a ver aquí? Entonces el módulo de bodega de farmacia, un poquito del marco normativo que es algo muy corto, un glosario, algunos, digamos, conceptos como para iniciar. Vamos a hablar del personal de bodega, el almacenamiento de medicamentos. Entonces, dentro del almacenamiento vamos a hablar de la planificación, cómo son las condiciones de las áreas, cómo se hace la recepción, el ordenamiento de medicamentos y dispositivos médicos, cómo es la devolución y cómo es el control que se le hacen a estos productos, tanto medicamentos como dispositivos médicos. Ahí estarían entonces todos los temas que vamos a ver. Muchos de estos temas, digamos que son cosas que ya hemos abarcado en los módulos anteriores, sobre todo cuando vimos, por ejemplo, el de auxiliar de farmacia. Entonces, por eso los temas acá se nos hacen un poco más fáciles y son cosas que ya conocemos. Entonces, empezando, eh, los objetivos del curso nos dice que identificar conceptos generales de almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos en farmacias, droguerías y depósitos farmacéuticos. Conocer las condiciones que debe cumplir las áreas de almacenamiento según la normativa vigente. Reconocer factores a considerar en el proceso de planificación de una bodega de farmacia. Conocer el proceso de recepción de los productos farmacéuticos, estudiar diferentes procedimientos relacionados al almacenamiento de productos farmacéuticos, control de stock, condiciones ambientales y devoluciones. Y conocer aspectos básicos sobre la estabilidad de los medicamentos y su impacto en la calidad, seguridad y eficacia, que miren que son temas que ya hemos visto. En cuanto al marco normativo, entonces, el Profesora, Código Sanitario, una dime, consulta, por favor, disculpe. ¿Este corresponde al módulo 5? ese es el módulo 5, sí. Pero este material yo no lo tengo impreso, no lo ha subido. Esto no lo he subido y no se los voy a subir hoy, porque esto al final hay que modificarle unas cositas que cambiaron para ustedes. Entonces Ya, todavía no se los tengo, pero si lees el texto que está en el coso, vemos que es exactamente lo mismo, no cambia nada del texto, sí, absolutamente nada cambia. como del módulo 4. No, del 5. En el 5 sí está el PDF para imprimir. Ya, Y ese PDF es exactamente este mismo texto. ya, y este no lo puede subir, profesora, mañana, sí, eso. Este se los estaría subiendo yo creo que el jueves. Pero si coges, si ya imprimiste el otro, te vas a dar cuenta que es exactamente el mismo. No, no lo he impreso. Entonces Ah, hay que listo. imprimir el módulo 5. Sí, o si quieres esperas al jueves y imprimes este, pero son, por el momento lo que vamos a ver es lo mismo.
¿Y cuántas páginas de este módulo, disculpe, son? De esta que yo les estoy dando son como 140. Y del otro no sé, el otro es más cortico, porque como el otro no tiene imágenes, siempre se hacen más pequeños. Aquí la letra es más grande y es con imágenes. Como Ya, el otro es solo texto, es más corto. ya, y el jueves lo subiría. Sí, yo creo que el jueves ya se lo estaría subiendo. Ya, profesora, muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces hablamos del marco normativo, el código sanitario, el decreto que es la ley 725 de 1967. Entonces ya sabemos que el código sanitario, no sé si se acuerdan cuando vimos en el primer módulo que el código sanitario es diga, que lo primero que tenemos es marco normativo, porque a través del código sanitario es que empiezan a generarse el resto de normas y decretos. Obviamente el decreto que nos rige a nosotros como farmacias, droguerías, almacenes, depósitos o botiquines, que es el decreto 466 de 1986. Acordémonos que en este decreto es donde encontramos todo lo que nosotros necesitemos relacionados con farmacia. O digamos que con establecimientos farmacéuticos. Miren que aquí nos hablan de depósitos, de botiquines, almacenes, droguerías y farmacias. Tenemos el decreto 3 del 2010 que nos habla del reglamento del Sistema Nacional del Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano. Entonces aquí nos hablan de cómo hacer el control de esos productos. Y digamos que la que más nos interesa en la parte de bodega sería la norma técnica 147. Nos habla de las buenas prácticas de almacenamiento y distribución para droguerías y depósitos con el de productos farmacéuticos de uso humano. Miren que no nos están hablando de veterinarios, sino de uso humano. Entonces, la norma técnica que nos habla de todo lo relacionado a bodega es la 147. Y tenemos también la norma técnica 129 que nos habla de la guía de estabilidad de productos farmacéuticos. Esta guía de estabilidad, digamos que nos podría ser útil en ese último tema que vamos a ver y es sobre todo hablando de las condiciones de almacenamiento, de cómo conservar la estabilidad de los productos. El marco de acción entonces de estas normas va todo enfocado a las farmacias, pueden ser farmacias comunitarias, farmacias de cadena, farmacias independientes, a los recetarios magistrales también, porque ellos también realizan prácticas de almacenamiento, a las farmacias hospitalarias, a todos los botiquines comunitarios, sean privados o públicos, a las droguerías o los depósitos de productos farmacéuticos, digamos que estén regulados por el CEREMI o el ISP. Entonces, este marco de acción, mire que va a a todos aquellos, digamos, establecimientos legales que cuenten con medicamentos o productos farmacéuticos. Vamos a empezar a hablar entonces de algunos conceptos o básicos para recordar que de pronto muchos ya ellos hemos visto y que nos van a servir aquí en este módulo. Entonces hablamos de almacenamiento. Almacenamiento es el procedimiento de guarda mediante el cual se garantiza la conservación de medicamentos e insumos en un lugar que cumpla con las condiciones físico-químicas de fabricación, como lo son la temperatura, la humedad, la luz, entre otros. Esto asegurando, además, que los envases, rótulos, etiquetas y empaques conserven su integridad. Entonces, almacenamiento nos habla de todos los procedimientos o todo lo que nosotros realizamos con ese producto para garantizar que va a conservar sus propiedades. Y si conserva sus propiedades, pues estamos garantizando que va a ser un producto seguro para el paciente. Miren que aquí nos hablan de que debe conservar todas las propiedades físico-químicas, entonces aquí es donde va nosotros saber cuál es la condición de almacenamiento de ese producto, cuál debe ser la temperatura ideal, si se debe proteger más de la humedad que otros y si se debe proteger de la luz. Mire que también no es solo entonces proteger el medicamento o digamos las tabletas, sino que también asegurarnos que los rótulos y las etiquetas conserven su integridad, o sea, que se conserven tal como vienen. Que si nosotros cogemos ese producto, a pesar de que lleva un tiempo guardado, nosotros nos vamos a dar cuenta que la cajita y todas sus propiedades, eh, digamos que siguen intactas a cómo nos llegó o a cómo salió de la fábrica. Cuando hablamos de blister,
Entonces ya sabemos que el blister corresponde al envase primario. Acuérdense que envase primario entonces es aquel que está en contacto eh, con el medicamento directamente y que tiene la característica de que no le va a transferir ninguna propiedad. Entonces, blister hablamos de este envase primario que es el que guarda los comprimidos o las cápsulas. Cuando hablamos de conservación, entonces hablamos de la acción que se centra, dice acción que se encuentra constituida por una serie de factores que contribuyen a mantener la calidad de un producto, los cuales en el caso de medicamentos e insumos clínicos se encuentran definidos por el fabricante. Entonces, conservación es toda esa acción que hacemos para mantener la calidad del producto. Entre ellas, ¿cuál va? Un correcto almacenamiento. Entonces, un correcto almacenamiento nos lleva a que el medicamento se conserve de forma adecuada. Para lo mismo, miren que todo esto que vamos a ver aquí en parte de bodega nos lleva a, digamos que el mismo fin, y el mismo fin es conservar el medicamento sin que pierda sus propiedades para que no sea dañino y para que sea efectivo con el paciente. Entonces, en esta parte de conservación y de almacenamiento, yo les decía que siempre la cajita del producto nos va a dar un instructivo de cómo debemos conservarlo. Entonces, siempre nos va a decir, por ejemplo, conservar a una temperatura superior a 25 grados, perdón, no conservar, superior a 25 grados. Mire que nos dice conservar en el empaque original y protegerlo de la luz. Entonces, ante cualquier duda, siempre consultar el instructivo del medicamento porque ahí nos va a salir toda la información que necesitamos para conservarlo de forma adecuada. Hablamos de contaminación. Entonces, contaminación es la introducción no deseada de impurezas de naturaleza química o microbiológica o de sustancias extrañas durante la producción, muestreo, envasado, almacenamiento o transporte. Entonces, contaminación es que ese producto se le introduzca en alguno de los procesos que tuvo el medicamento, se le introduzcan sustancias que no son de ellos. Pueden ser sustancias químicas, pueden ser microbiológicas, pueden ser bacterias, virus o cualquier otro tipo de sustancia que no hace parte del medicamento. Dentro de la contaminación tenemos otro concepto que es contaminación cruzada. Y contaminación cruzada es cuando hablamos de que el medicamento se nos contamina con otro medicamento. ¿Cuándo podría pasar una contaminación cruzada? Pues cuando no tenemos el producto en su empaque original o cuando no está en el blister. La contaminación cruzada se podría presentar de forma más fácil en el laboratorio o si estamos trabajando en un recetario magistral. Tenemos en un recipiente paracetamol y tenemos en el otro recipiente ibuprofeno. Y por algún motivo estos se mezclaron. ¿Qué pasa? Que en el choque o en la mezcla entre ellos, el paracetamol puede quedar contaminado del ibuprofeno y al revés. Entonces, cuando hablamos de contaminación cruzada, es que un medicamento se contamina con otro. Pensemos de pronto un paciente que tiene que tomar amoxicilina en jarabe y acetaminofén en jarabe. ¿Y qué hacen? Cogen con una jeringuita, sacan amoxicilina, se lo dan al paciente y con esa misma jeringa van a sacar el acetaminofén. En ese caso, miren que el acetaminofén ya nos va a quedar contaminado de la amoxicilina porque anteriormente se introdujo en la amoxicilina. Entonces ahí también podría ser una contaminación cruzada porque el medicamento se está contaminando pero con otro medicamento. Si hablamos de contaminación solita, es porque no necesariamente es un medicamento, puede ser un microorganismo, o puede ser cualquier otra sustancia extra, puede ser que el plástico, el blister, el recipiente donde lo elaboraron le produjo alguna contaminación o simplemente del ambiente que venga pues como del aire. Cuando hablamos de dispositivo médico, entonces hablamos de aquel instrumento, herramienta, máquina, implemento de prueba o implante que se usa para prevenir, diagnosticar o tratar la enfermedad. Entonces, un dispositivo médico puede ser el glucómetro,
Un dispositivo médico también son las lancetas en las que ponemos la gotica de sangre para nosotros medirnos la glicemia. Si hablamos de eso, perdón, de las tirillas, las lancetas son las que utilizamos para chuzarnos. Eso también es un dispositivo médico, porque mire que nos sirve para tomar una medida. Un dispositivo médico también puede ser un termómetro. Un dispositivo médico puede ser una jeringa. Entonces, dispositivo médico es aquello que nos sirve para prevenir, diagnosticar o tratar la enfermedad que no es el medicamento. Cuéntenme si hasta acá tienen dudas de algún concepto. No, ninguno. Gracias, profesora. Profesora, Dime. Disculpe, consulta, cuando usted habló de la contaminación cruzada, dijo que de la jeringa y todo eso, en ese caso, cuando sacan otro medicamento, entonces tienen que cambiar, por ejemplo, la jeringa. Sí, las jeringas se deben utilizar una para cada medicamento, porque si no ya lo estamos contaminando. Entonces nosotros sacamos amoxicilina y esa jeringa ya quedó contaminada con la amoxicilina. Inmediatamente lo introducimos al acetaminofén, ya lo estamos contaminando con otro medicamento. Siempre se debe utilizar jeringas por separado. Profesora, disculpe, y al respecto, ¿qué efectos puede causar esto en un paciente? Bueno, eso, ¿cómo lo sabemos? Dependiendo de cuáles son los medicamentos que haya tomado. En este caso, como al mismo paciente le estamos dando el acetaminofén y el paracetamol, perdón, la amoxicilina y el paracetamol, para el paciente puede que ninguno, pero sí se nos contamina el tarro. ¿Qué puede pasar en el tarro? Que como tienen excipientes diferentes y son productos diferentes, empiece a cambiar su composición química. Pero no te podría decir exactamente qué va a pasar, pues porque eso depende eh, de los componentes que se nos estén contaminando. Pero lo más seguro es que le estemos cambiando la composición química y que eso nos esté generando de pronto que el medicamento pierda su efectividad. Puede que en el paciente no, porque el paciente igual los va a recibir, pero sí del producto, entonces más adelante ya el producto va a estar contaminado. O sea, nosotros no podemos asegurar de que el paciente se está tomando el medicamento que es a la dosis correcta, porque miren que ya lo estamos contaminando con otro medicamento. Si eso fuera para pacientes diferentes, entonces ahí sería un peligro más grande, porque puede resultar que el otro paciente era alérgico a la amoxicilina y en algún momento nosotros contaminamos el tarrito y no nos acordamos y resulta que el paciente le dio una reacción alérgica. Entonces, pueden ser muchos desencadenantes lo que pudiera pasar con esa contaminación. No estamos seguros de que entonces nos estamos tomando si el medicamento está contaminado. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, profesora, sí, te entiendo. profesora. Gracias. Entonces, si a un momento llegase a pasar eso, lo más seguro es cambiar el medicamento, o sea, comprar otro. Claro, si en algún momento se contaminan los medicamentos, hay que comprar otro. Eso pasa mucho si estamos en un recetario magistral y en algún momento se nos mezclaron los medicamentos, pues ahí nosotros no estamos seguros de qué es lo que le vamos a vender al paciente. Entonces, en ese caso habría que tomar medidas de desechar ese lote y volver a hacer otro. Ok, profesora. Gracias. Con gusto. Bueno, pasemos a la parte de fecha de vencimiento, que hemos hablado tanto. Fecha de vencimiento, entonces sabemos que es la fecha de expiración o caducidad. ¿Qué significa esto? Corresponde a la fecha en cuanto a mes y año, conforme a lo probado en el respectivo registro sanitario. Entonces, es la fecha a la que nos podemos tomar el medicamento. Más allá de esa fecha, mire que nos dice, puede esperarse que el producto, no puede esperarse que el producto conserve su estabilidad. Entonces, la fecha de nacimiento, perdón, la fecha de vencimiento no la entregan dependiendo del laboratorio. Miren que puede ser día, mes y año, o solamente que nos entreguen mes y año. Pero, ¿qué nos están diciendo? Que hasta esa fecha el laboratorio nos asegura que todos los productos con los que hicieron ese medicamento se van a conservar tal cual como ellos lo analizaron, que no era peligroso para nosotros. Después de esa fecha, ellos no nos van a asegurar que el medicamento no empiece a ser de pronto tóxico o que ese medicamento no se empiece a degradar y nos deje de ser efectivo. Entonces, la fecha de vencimiento es el momento en el que digamos que
Es el momento en el que el registro sanitario y el laboratorio nos dicen hasta aquí funcionamos. Miren que entonces si la encontramos como día, mes y año, significa que hasta ese día la persona se puede tomar el medicamento. Por lo general, la fecha de vencimiento viene acompañada con la fecha de elaboración. Entonces, miren, si vemos esta, que nos dice aquí 08/05 del 2020. Hasta el 8 de mayo nosotros nos podemos tomar este medicamento. Podemos encontrar también las fechas de vencimiento solamente como mes y año. Entonces, miren que aquí también nos ponen fecha de elaboración y fecha de vencimiento. Elaborado en mayo del 2008 y se vence en noviembre del 2012. Cuando no tiene la fecha, el día, entonces nosotros lo tomamos como si fuera el último día de ese mes. Entonces, en este caso de noviembre del 2012, nosotros vemos que noviembre del 2012 tiene 31 días. Significa que hasta el 31 de noviembre yo me puedo tomar este medicamento. Entonces, eso para que nosotros lo tengamos en cuenta en el momento en que de pronto estemos asesorando al paciente. Cuando la cajita no trae el día, significa que ese medicamento funciona o va a estar estable hasta el último día de ese mes. Ejemplo, miremos este blister. Miren que este blister nos dice expira el 01 del 2021. 01 sabemos que es el mes 1 y el mes 1 es enero. Entonces nos está diciendo que expira enero del 2021. Como no nos está especificando el día, entonces nosotros vamos a mirar enero del 2021 cuántos días tiene y aquí nos están diciendo que tiene 31. Entonces el paciente se puede tomar este medicamento hasta el 31 de enero del 2021. Aquí lo estamos viendo. Miremos este otro blister. Mire que este blister sí nos está poniendo entonces el día. Aquí nos está diciendo, expide el 02 del 03 del 2021. ¿Qué significa? Que es el 2 de marzo del 2021. Entonces, hasta el 2 de marzo del 2021 me lo puedo tomar. En caso de que no trajera este 02, que solamente dijera 03/21, ¿hasta qué día creen que no lo podemos tomar? Hasta el último día del mes. Día del 31. Exacto, entonces si marzo trae 31 días, no lo tomo hasta el 31 de marzo. Si el marzo trae 30, hasta el 30 de marzo no lo podemos tomar. Entonces aquí nos está diciendo que hasta el último día de ese mes nosotros podemos tomarnos el medicamento. Miremos este medicamento. Dice 02/2025. ¿Hasta qué fecha creen que no la podemos tomar? 28 de febrero del 2025. Exacto, perfecto. Entonces hasta el último día del mes. Miren que por ley, ¿se acuerdan que lo habíamos visto antes? Que la fecha de vencimiento debe venir en la caja y debe venir en el blister. Miremos aquí que mire que viene en la cajita, viene indicado siempre el lote, la fecha de vencimiento y en el blister viene la misma. Esto debe coincidir, que la caja y el blister tengan la misma fecha de vencimiento. Esto es porque en caso de que el paciente bote la caja, él va a seguir con la información de su medicamento. Miremos esta suspensión. Miren que esta suspensión nos dice 03 del 2024. Entonces ya ustedes saben que le van a decir al paciente que hasta el 3 del 2024 la puede utilizar. Hay otra cosa a tener en cuenta con las suspensiones. Y acuérdense que estos tipos de productos muchas veces dicen después de abierto dura solamente tanto tiempo. Esto siempre lo trae el instructivo y eso cambia a veces por laboratorio. Entonces también tenerlo en cuenta, revisar después de abierto cuánto tiempo nos va a durar. Pero, ¿qué nos dice la fecha de vencimiento de afuera? Nos está diciendo el producto cerrado, pues cuánto tiempo nos va a durar. Entonces hasta el 3, en este caso se sería hasta el 30 o el 31 de marzo del 2024. ¿Les queda alguna dudita en cuanto a las fechas de vencimiento? No, profesora, todo claro. Profesora, en el caso del paracetamol e ibuprofeno en jarabe, nunca traen la fecha de, o sea, sí la fecha de vencimiento, pero no dice cuánto tiempo dura una vez abierto. Si no dice Ahí, ¿cómo cuánto tiempo sabemos? dura, nosotros lo podemos usar hasta el tiempo que diga.
O sea, hasta la fecha de vencimiento. Ah, ok. Lo que hay que tener en cuenta es lo que nos sale ahí especificado, cuánto tiempo después de abierto. Ok, Y lo que gracias. hay que tener en cuenta también es la conservación, porque si se conserva a las temperaturas de los grados que dice el frasquito. Exacto. Si hay algunos que nos dice después de abierto, debemos conservarlo Claro. refrigerado. Lugar Entonces, fresco y seco, normalmente dicen el ajá, lugar fresco y seco. exacto. Hay algunos, por ejemplo, los preparados magistrales, por lo general, como no tienen conservantes, entonces eso muchas veces viene con una leyenda pegadita que dice guardarlo en el refrigerador después de abierto. Y es porque como no tienen conservantes, para evitar que se nos dañen muy fácil. Pero todo eso viene en la cajita del producto. Si no viene expresado es porque no es necesario hacerlo. Acuérdense también que la cajita por dentro, aquí en la cajita, antes de sacar el blister, los medicamentos siempre nos traen un instructivo, que es como una ficha técnica. En esa ficha técnica también vienen todos los datos de almacenamiento del producto. Entonces es muy bueno nosotros también tenerlos en cuenta si es un producto que vamos a guardar por mucho tiempo. Si compramos un paracetamol, solamente un blister de 10 y no lo vamos a tomar en 2 semanas, no hay problema, pero si vamos a pensar que es un medicamento que vamos a guardar por un periodo largo, siempre leer el instructivo y la conservación. Listo. ¿Tienen alguna otra dudita? No ninguna profesora por mi parte. Listo. Cualquier cosita van levantando la mano. Hablemos entonces del término FEFO. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto antes? Entonces el término FEFO el FEFO, digamos, es una técnica para la gestión de inventarios. Que en esta técnica, ¿qué nos dice FEFO? Que lo primero que expira es lo primero que debe salir. Entonces, ¿qué se trata? De consumir siempre o de vender siempre los productos que primero se nos van a vencer, con el fin de evitar que se nos queden en farmacia productos que están vencidos y que empiecen a ser una pérdida para nosotros. Entonces, siempre en toda farmacia se debe gestionar la técnica FEFO. Entonces, la técnica FEFO es que a mí me llega un producto y yo voy a revisar en mi góndola o en mi bodega las fechas de vencimiento de esos productos que yo ya tengo en mi bodega. Si el que me llegó vence primero, entonces ese lo voy a llevar a las góndolas o lo voy a dejar de primeras para que sea el primero que se vende. Uno creería que si yo hice un pedido hace un mes, el de hace un mes tiene una fecha de vencimiento, digamos, más cercana que el que me llega hoy, pero no siempre pasa eso. Digamos que en las bodegas o los almacenes que nos distribuyen en farmacias, sobre todo en farmacias comerciales, ellos manejan ciertos stock. Puede ser que a ellos también se les haya olvidado que en el momento de la venta vendernos el primero que se vence. Entonces, no confiarnos de que porque la venta la hicimos, digamos que la última vez que compramos fue hace 2 meses, entonces ese debe vencer primero. No confiarnos, sino siempre revisar. Revisar la fecha de vencimiento de los que ya tenemos a disposición de la venta y del que nos acaba de llegar. Siempre, entonces, poner a la venta o en caso de una farmacia hospitalaria, vamos a empezar a utilizar el primero que se va a vencer. Eso nos habla entonces el método FEFO. Acuérdense entonces que se va poniendo siempre en orden de fecha de vencimiento. Entonces, si tenemos este que dice 12 del 2026, 12 del 2024 y 12 del 2028, ¿cuál vamos a vender primero? ¿Cuál vamos a ubicar de primeras? El de 2024. ¿Están todos de acuerdo con el 2024? Sí, Sí, profesor. el No. 12 del 2024. Exacto, perfecto. Entonces, Ah, sí, primero, 2024. exacto, 2024 porque es el primero que nos va a vencer. Luego vamos a vender el del 2026, o sea, lo vamos a poner, y luego el 2028. Porque imagínense que si vendemos primero el del 2028, luego el del 2024, puede que cuando lleguemos al 2024 ya se nos haya vencido, y luego el 2026, entonces miren que esto nos queda desordenado. Primero vamos a empezar a vender el primero que se nos vence. Cuando hablamos entonces de lote, lote es una cantidad definida de materia prima, puede ser material de empaque o producto procesado en un único proceso o serie de procesos, tal que se espera que sea homogéneo.
Entonces miren que nos están diciendo que viene en un único proceso o una única serie de procesos. Cuando nos hablan de un lote, nos hablan de que ese producto de ese lote se elaboró todo al mismo tiempo. Por lo tanto, que es homogéneo, o sea que las características de cada uno de los productos de ese lote van a ser las mismas. Si yo elaboro el ibuprofeno, entonces yo llego y voy a pesar el ibuprofeno, peso todos los excipientes, hago la tableta y hice 10 unidades de ese ibuprofeno. Ahí ya hice un lote. Y resulta que me pidieron más unidades, entonces tengo que hacer más. Entonces yo vuelvo a pesar, pues estoy pensando de los mismos productos, estoy pesando ibuprofeno, el mismo excipiente, estoy haciendo el mismo proceso. ¿Creen que ahí sería un lote nuevo o sería el mismo lote que ya había hecho antes? Sería otro lote. Sería otro lote, exacto. Entonces, miren, cada vez que yo elaboro un producto, es un lote nuevo. Porque nos están diciendo que es en un único proceso. Entonces, un lote en un laboratorio puede ser de 1000 unidades, porque hay laboratorios grandes que tienen o que están adaptados para esa labor, que pueden llegar y hacer 1000 unidades de un producto en un solo día, en un solo lote. Pueden haber laboratorios que sus lotes sean de 5 productos. Nosotros en un recetario magistral, lo más seguro vamos a tener un lote de un producto, porque miren que estamos preparando productos para un paciente en específico. Entonces, cuando hablamos de lote, estamos hablando de que ese producto se elaboró en solamente una serie de procesos, que es homogéneo, o sea, que son iguales todos los productos de ese lote. Entonces, cada vez que cogemos productos con el mismo lote, sabemos que se elaboraron al mismo tiempo. El tamaño del lote, entonces, puede ser fijado, puede ser definido tanto como una cantidad física o como una cantidad producida en un intervalo de tiempo fijo. ¿Qué significa esto? Que el laboratorio nos puede decir, este lote yo lo voy a elaborar en 5 horas. Entonces, en 5 horas, él va a hacer un proceso homogéneo donde todo es igual, pero me duró 5 horas. También él puede decir, yo voy a hacer un lote que me dure 5 días. ¿Por qué? Porque primero cogí todos los productos, pero después lo voy a ir haciendo por separado, pero no voy a cambiar las características con las que estoy haciendo ese lote. O sea, no voy a dejar de hacerlo, suspendí el proceso y luego volví a empezar. Cuando hablamos, entonces eso es referente al lote. Cuando hablamos de número de lote, entonces es una combinación distintiva. Puede ser números, puede ser una combinación de números o letras, o puede ser solo letras. Eso lo determina el laboratorio, que la idea del número de lote o de esa combinación es identificar al lote como único en sus etiquetas. Entonces, digamos que simplemente es un nombre o una característica que le dan para nosotros luego identificar en qué momento lo hicieron. Entonces, miren que los números de lotes corresponden también a los certificados de análisis, a las características del producto utilizado, las maquinarias que utilizaron. ¿Qué hace entonces un laboratorio cuando elabora un medicamento? Le asigna a ese lote un número y eso queda guardado en un registro. Supongamos que el día de mañana nosotros compramos este producto y dentro de las tabletas nos salió, no sé, un pedazo de tela. Uno de eso lo reporta al laboratorio. ¿Qué va a hacer el laboratorio? Mira el número de lote en sus registros y se va a dar cuenta qué día lo elaboró, cuál fue la persona que se encargó de elaborarlo, cuáles fueron los productos que utilizaron, a qué temperatura estaba, digamos, el ambiente. Entonces están todas las características con las que fabricaron ese lote. Entonces ese número de lote, así como digamos como nuestra cédula, entonces le da a esos productos, digamos que todas las características bajo las cuales la elaboraron. Entonces, un lote es un grupo de productos que se fabrican en un mismo lugar y en un mismo tiempo. El número de lote es el código que identifica a ese grupo de productos. Los números de lote son importantes porque son los que nos permiten rastrear la historia
y la ubicación del producto, que es lo que garantiza su calidad y seguridad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de farmacovigilancia? Que en la farmacovigilancia yo reporto cuando un producto me cae mal. Entonces, cuando se hacen esos reportes de farmacovigilancia, la idea, sobre todo cuando los hacen en centros médicos o cuando los hacen los médicos, la idea es nosotros siempre anotar el número de lote del producto y la fecha de vencimiento. ¿Por qué? Supongamos que es un efecto adverso súper extraño. Entonces, ellos podrían revisar si ese efecto adverso se debe a algún proceso que no hicieron adecuadamente en ese lote. O puede ser que todos empiecen a reportar un efecto adverso y que cuando recopilan todos esos datos se dan cuenta que ese efecto adverso viene solamente de ese lote en específico. Entonces, en los procesos de farmacovigilancia es muy importante reportar el número de lote para saber si de pronto la característica especial de esa reacción adversa viene de cómo elaboraron el producto. ¿Tienen alguna dudita en esta parte? Claro, profesora. profesora. Estamos claritas. Perfecto, gracias. El concepto entonces de cuarentena. El estado de las materias primas o de empaques, productos intermedios o a granel o finales aislados físicamente por uno o varios medios efectivos que están a la espera de una decisión acerca de su liberación, su rechazo o procedimiento. Entonces, cuarentena es donde yo pongo de forma aislada el producto cuando estoy esperando qué decisión o qué se va a hacer realizar con ese producto. Miren que una cosa es nosotros tener productos para devolución. Cuando un producto está en el área de devolución, yo ya sé que van a ser devueltos al laboratorio o si tengo un producto que está en el área de destrucción, pues ya sé que eso los voy a destruir. Pero cuando yo tengo un producto en cuarentena es porque yo todavía no sé cuál va a ser la acción o qué es lo que yo voy a hacer con ese medicamento. Miren que nos dice también que puede ser materias primas. Entonces, si trabajamos en un recetario magistral, podemos tener ahí el bulto de lactulosa, el bulto eh, de paracetamol, lo que sea. Entonces, pueden ser materias primas. Yo puedo tener productos de empaque, que el blister nos llegó averiado, que los tarritos no están cerrando, que las cajitas llegaron malas. Puedo tener productos intermedios, o sea, productos que no han sido terminados, productos a granel o el producto ya totalmente finalizado. Entonces, la idea de una área de cuarentena es yo tener los productos separados, no son productos que puedo utilizar, pensemos de pronto en una farmacia de cadena, son productos que yo no tengo para la venta, pero que todavía no sé si los puedo devolver. Entonces, estoy ahí en esa área esperando a que me digan si el producto puede pasar a la venta, si el producto debe ser devuelto, si el producto debe ser destruido. En un laboratorio, por ejemplo, entonces se elabora el producto y cuando se elaboran los medicamentos, ellos pasan por una serie de análisis químicos. Entonces le hacen análisis microbiológico, le hacen análisis de estabilidad, mientras el producto mientras salen los resultados de todos estos análisis, los medicamentos o el producto quedan en un área de cuarentena. Si los análisis microbiológicos y todos los análisis que le hicieron salen acordes para la venta, el producto se libera y pasa al área de ventas. Pero si digamos esos análisis que le hicieron no sale con un error, entonces ese producto lo más seguro va a pasar a su devolución, va a ser rechazado, va a volverse a procesar, etcétera, lo que decidan. Entonces, el área de cuarentena es simplemente el lugar donde yo tengo los productos hasta que decida qué voy a hacer. En una farmacia de cadena, por ejemplo, cuando los productos el ISP manda a recoger, entonces se manda a recoger el lote de X anticonceptivo y se deben resguardar hasta que el laboratorio decida qué hacer con ellos. Eso muchas veces pasa. Entonces uno en farmacia coge esos productos, ese anticonceptivo, lo lleva al área de cuarentena, hasta que el laboratorio o el ISP nos diga qué hacer.
Puede pasar entonces que el laboratorio nos diga, se hizo un análisis y resulta que estos lotes no tuvieron error, entonces nosotros devolvemos los lotes a la venta. Pero puede ser que nos digan, se hizo un análisis y todos los productos con este lote, todos los anticonceptivos con este lote, tuvieron un problema en su elaboración y deben ser devueltos. Entonces ahí uno los saca de la cuarentena y los lleva a devolución. ¿Queda claro este concepto? Sí, profesora. Sí, profesora. Profesora, una consulta. Dime. El área de, ay, ¿cómo dijo? El área donde hay que separar los productos, ¿está en farmacia o en bodega? De El área de cuarentena. cuarentena, sí, el área de cuarentena, ¿dónde estaría? Debería estar en bodega o puede estar en algún otro área entre la bodega y la parte administrativa. ¿Dónde no puede estar? En el área que está destinada de góndolas para la venta. O sea, Ah, ya. debe estar oculta, no debe estar a la vista al público, pero puede estar en el área administrativa y puede estar en la bodega. Ya eso va más que todo como en la organización que se le haga a la farmacia. Lo Ah, ya, ok, importante es que no se perfecto. confunda con los productos para la venta. Claro. Ujú. Muchas Listo. gracias. Con gusto. Excipiente, entonces excipiente ya lo conocemos. Cualquier materia utilizada en la manufactura de productos farmacéuticos y que no sea un principio activo, o sea, aquel que no tiene un efecto farmacológico. Puede dar volumen, puede dar forma, puede dar textura, puede contener el principio activo para que no se nos degrade, pero no nos da efecto farmacológico. Material de envase, también lo vimos, entonces material utilizado como envase primario o secundario, corresponde a cualquier material, incluyendo material impreso, empleado en el envase de un producto farmacéutico, pero con exclusión de cualquier envase exterior utilizado en el transporte. O sea que no nos están hablando de las cajas en donde tenemos los productos. Los materiales de envase se conocen como primario o secundario. En función de ellos, si están o no destinados al contacto directo con el producto, que eso lo habíamos visto. Entonces, envase primario siempre va a ser el blister está en contacto con el medicamento, o envase primario también puede ser el tarro, donde está contenido el jarabe. Y envase secundario es simplemente donde lo tenemos empacado. Medicamento, entonces toda sustancia natural o sintética o una mezcla de ellas que se destina a la administración en humanos o animales con fines de curación, atenuación, tratamiento, prevención y diagnóstico de enfermedades o sus síntomas. Es el producto que contiene el principio activo y los excipientes formulados en una forma farmacéutica. Principio activo, entonces sabemos que es la sustancia o una mezcla de sustancias que está dotada de un efecto farmacológico específico. Este efecto, aquí nos dice, o bien que sin poseer actividad farmacológica, al ser administrada al organismo, la adquieren. Entonces pueden ser productos que no tienen actividad farmacológica, pero cuando llegan a nuestro organismo en contacto con los ácidos, empiezan a generar esa acción farmacológica. Pero principio activo es realmente aquel que nos va a hacer el cambio farmacológico que nosotros esperamos. Aquel el que entonces tiene el efecto del medicamento. Cuando hablamos de proveedor, entonces es la entidad que proporciona los productos farmacéuticos y materiales a solicitud. Los proveedores deben ser autorizados por una autoridad competente según establezca la normativa. Entonces miren que no cualquiera puede ser proveedor de productos farmacéuticos. Aquel que sea un proveedor, o sea, que sea el que nos vende de pronto a las farmacias, debe estar autorizado. Entonces ellos ante el Ceremi también solicitan ser proveedores y ellos también tienen una fiscalización, porque ellos también tienen una bodega llena de medicamentos. Entonces, digamos que la misma fiscalización o las mismas reglas que vamos a ver acá las debe cumplir un proveedor de servicios de productos farmacéuticos. Lo que pasa es que como ellos tienen una bodega a una escala más grande, pues obviamente digamos que requiere un poco más de trabajo, pero son las mismas normativas.
Miremos entonces, después de todos esos conceptos, analicemos esta cajita de aspirina que tenemos aquí. Cuando hablamos de este número 1 que dice aspirina, ¿a qué se refiere? Es la marca. La marca comercial. La marca comercial. Exacto. Entonces, aspirina es el nombre de marca o la marca comercial. ¿Cuál de estos numeritos entonces es el nombre genérico? El ácido. Acetil El salicílico. 2, Exacto, súper bien. Entonces, el 2 sería el nombre genérico, sería el principio activo sitio activo. o la denominación común internacional. Acuérdense que también es lo mismo. Este número 3, ¿a qué se refiere? A la farmacéutica. A la forma farmacéutica, exacto. Que en este caso son tabletas. Ujú. Pueden ser tabletas masticables, que es diferente. Podrían ser cápsulas. Podría ser jarabe. Podría ser supositorios. Todo eso son formas farmacéuticas. Disculpa, ¿qué me estabas diciendo? No, le decía yo, podía ser también sublinguales. Exacto, también sublinguales. Cuando nos dice aquí 500 miligramos, este 4, ¿a qué se refiere? Al milígramo de La cada concentración comprimido, del principio activo. de cada pastilla. Exacto, entonces esa es la concentración del principio activo que tiene cada una de las tabletas, no en general toda la caja, sino cada una de las tabletas. Cuando nos habla aquí de este número 5, caja de 40 tabletas, ¿a qué se está refiriendo? A la cantidad Can- que viene en la caja. Ujú, exacto, entonces las 40 es la cantidad de tabletas de 500 miligramos que nos trae esta cajita, o sea que trae 40 tabletas de 500 miligramos. Ujú. Este número 6, que no está aquí expreso, pero caducidad o fecha de vencimiento, entonces ustedes saben que es la fecha hasta la que el paciente se puede Puede tomar tomar. esto. Después de esto debe ser destruido. Mm. Y el 7 nos habla de el número de Lote. lote, que para qué nos sirve el lote para hacerle trazabilidad a toda la elaboración que ha tenido ese producto. Miren que el lote también nos sirve para ver el transporte. Entonces, porque cuando nosotros recepcionamos número de lote. Cuando nosotros vamos a entregar, también se anota número de lote. Entonces, este lote también nos puede decir, primero se elaboró en Europa, luego se fue hasta Chile, de Chile se fue a Santiago, de Santiago se fue a, no sé, a Puerto Montt y de ahí se vendió. Entonces, eso nos habla de todo, digamos que nos habla de toda la historia del medicamento o de ese lote. Listo. Profesor, ¿Alguna pregunta hasta esta parte? Dime. yo sí, disculpe. ¿El número de lote también lo encontramos en el blister? Sí, el número de lote también viene en el blister. Espérame y me devuelvo. Miren acá. Si ven que también sale el número de lote. Este lo debe tener por aquí arribita. La idea es que el número de lote venga también en el blister porque si se bota la cajita, también tenemos la identificación de ese producto. Profesora, ¿se acuerda que usted una vez nos dijo un nombre de una página donde en la cual uno debe como ingresar para informarse de cualquier actualización de los medicamentos cuando salen del Sí, mercado? ¿Se en la acuerda? página del Ceremi. En la página del CERIM, si uno busca. Sí, del Ceremi o el ISP, sabes que ya no me acuerdo muy bien. Ya, ok. Cuando son por retiros, cuando nos dicen que están retirando un producto, en la Sí, página del ISP, sí, del ISP, uno del se IE- mete y ahí sale la información. ok. Ujú. Ahí, Ok. ahí te salen unos comunicados y en esos Mm, comunicados a veces, por ejemplo, sobre todo ahora que salgan tantos productos dietarios, entonces ahí dicen tal producto natural no tiene registro sanitario, tener cuidado. Otras veces dicen, los productos de tal lote, de tal laboratorio deben ser retirados del mercado. Todo eso sale ahí en la página. ok. Ujú, Ok, profesora. Gracias. con gusto. Bueno, y también hay una página donde nosotros revisamos registros sanitarios. Entonces, usted se mete, pone el registro sanitario del producto y le dice si todavía está vigente. Bueno, pasemos a este tema hablando del personal de bodega, que esto digamos que es algo ya más intuitivo.
Dice que en cada sitio de almacenamiento debe haber entonces un personal calificado. Todos los miembros del área deben estar capacitados en buenas prácticas de almacenamiento, reglamentos, procedimientos y seguridad con el fin de tener un óptimo desempeño del cargo. Se debe mantener un alto nivel de higiene personal y sanidad. El personal empleado en las áreas de almacenamiento debe usar protección adecuada o vestir ropa de trabajo adecuada para las actividades que realice. Dependiendo entonces del lugar donde trabaje el bodeguero, lo más normal es que use zapato cerrado. ¿Por qué? Porque es una persona que está cargando cajas, es una persona que está teniendo un volumen más grande de productos que podrían llegar a ser pesados, entonces un personal de bodega siempre debe tener zapato cerrado. En caso de que trabaje en una bodega con estanterías grandes y tenga que trabajar en altura, siempre debe tener un casco. Debe tener un chaleco reflector, guantes y una bata. Digamos que son los implementos básicos que debe tener un personal de bodega. ¿Por qué es importante el almacenamiento correcto de los productos farmacéuticos? Entonces, por todo lo que hemos visto, para garantizar la estabilidad del medicamento. Si no se conservan los requisitos de temperatura, humedad, los medicamentos se degradan, formando otros productos que pueden no tener efecto terapéutico o que podrían llegar a ser nocivos para la salud. Para la conservación de la forma farmacéutica y los empaques primarios y secundarios. Miren que en esto de conservación de la forma farmacéutica, en algunos lugares pasa sobre todo con los supositorios. Muchos de los supositorios se elaboran con glicerina, entonces tienden a ser en contacto con temperaturas muy altas, empiezan a empezar a derretir. Entonces, farmacias que no conservan bien su temperatura y que están en lugares muy calientes, esos supositorios se empiezan a dañar. Y cuando le llegan a donde el paciente ya han perdido la forma que tienen y la forma de los supositorios es necesaria que sea así para que puedan cumplir su función. Miren, evitar contaminación. Entonces, almacenar de forma correcta nos evita una contaminación. Puede evitar contaminación cruzada. Pensemos en un recetario magistral. Un recetario magistral no podemos tener los productos o los excipientes y los principios activos todos guardados en el mismo lado y todos, digamos que todos juntos, porque pueden empezar a contaminarse uno con el otro. Se utiliza para evitar pérdidas económicas por daños y averías. Entonces, cualquier medicamento que se nos dañe durante su almacenamiento, digamos que es dinero que está perdiendo el lugar donde estamos trabajando, porque es un producto que ya se compró, es un producto que después no va a poderse vender. Y muy importante es para cumplir los requisitos sanitarios que son fiscalizados por la Seremi de Salud. Entonces, todos los requisitos de almacenamiento, pues los fiscaliza la Seremi. Y en caso de que no cumplamos alguno de ellos, aunque el medicamento siga intacto, pues ya nos genera, digamos que una multa o un punto negativo en nuestra auditoría. Almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos. Entonces, conjunto de actividades que tienen como objetivo el cuidado y la conservación de las especificaciones técnicas con las que fueron fabricados los medicamentos o los dispositivos médicos. ¿Qué se debe tener en cuenta? ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Mejor dicho, esto lo vamos a ver durante todo el curso. La planificación, condiciones de las áreas, la recepción, el ordenamiento, la devolución y cuál va a ser el control de estos productos. Empezando a hablar entonces de la planificación. Espérenme, denme un segundo, que es que yo creo que ya nos queda tan poquito para terminar esta partecita. Bueno, vamos a seguir un poco. Hablando entonces de la planificación. La planificación nos habla de seleccionar cuál va a ser el sitio de nuestra bodega, que no podemos seleccionar cualquier sitio para nuestra bodega porque puede no cumplir las condiciones. Se deben diseñar las instalaciones, establecimiento de criterios, procedimientos, recursos para el cuidado, la conservación de los medicamentos y dispositivos médicos. Entonces, miren que debemos
revisar qué es lo que vamos a tener en nuestra bodega para establecer cuáles son los criterios que necesitamos para cumplir. O sea, cómo vamos a cumplir lo que necesitan nuestros productos. Aplicación de métodos de inventarios que aseguren la rotación adecuada de los medicamentos y dispositivos médicos y apoyen la planificación de adquisiciones. Entonces, todo esto se debe planificar antes de empezar a tener la bodega. Tener muy claro cómo va a ser la rotación de nuestros productos para que no se nos empiecen a perder, que era algo que ya habíamos nombrado en el módulo anterior de auxiliar. En cuanto entonces al área de almacenamiento, se define teniendo en cuenta cuál es el volumen de inventario que vamos a manejar. Esto nos determina pues qué tan grande va a ser nuestras instalaciones. Las características del medicamento. Si vamos a manejar medicamentos refrigerados, si vamos a manejar medicamentos que son sensibles a la luz, sensibles a la humedad, medicamentos de un tamaño muy grande. El número de personas que van a trabajar dentro de la bodega, la forma de compra, porque pensemos que si nosotros compramos una vez al año, necesitamos una bodega muy grande para meter todos los productos que yo necesito durante un año. Pero si yo soy un lugar que estoy comprando una vez al mes o cada 15 días, nuestra bodega va a estar rotando tanto que no necesitamos que sea muy grande. Entonces eso también tenerlo en cuenta. Y grupos de insumos. Todo esto de qué nos está hablando. ¿Qué tan grande necesitamos nuestra área de almacenamiento? Porque nos habla de los productos que vamos a tener ahí y de cuáles son sus características. El diseño del área de almacenamiento. ¿Qué debemos entonces tener dentro de un área de almacenamiento? El área de recepción. Entonces, el área de recepción, entonces, donde nosotros recibimos las cajas, donde recibimos los productos. Siempre tener el área de cuarentena. Es el área de cuarentena donde tenemos los productos que todavía no sabemos qué decisión vamos a tomar con ellos. Un área de almacenamiento, una zona de estanterías, una zona de refrigeración si manejamos productos refrigerados, que acuérdense que en el petitorio mínimo hay productos refrigerados, por lo tanto toda farmacia debe tener un área de refrigeración, aunque sea muy pequeña, aunque sea solamente para esos 2 medicamentos. El área de entrega, entonces donde nosotros vamos a entregar o a pasarle, digamos, al área de ventas esos productos. Un área administrativa, donde se lleva a cabo todas las partes administrativas, registro en los computadores, guardar documentación. Y un área de servicios sanitarios. Esto hablando solamente de las áreas de almacenamiento. Si esta área de almacenamiento cuenta ya con venta al público, pues debe tener un área, digamos que otras características. Pero aquí estamos hablando solamente de lo que vamos a tener como bodega. Entonces, recepción, cuarentena, almacenamiento, estantería, refrigeración, entrega administrativa y servicios sanitarios. ¿Cuáles son las condiciones de estas áreas? Entonces, estar alejadas de sitios de alta contaminación. Se debe facilitar la circulación de las personas y los objetos. Pisos de material impermeable que sean resistentes y uniformes. Miren que estas condiciones son las que nos revisa el CEREMI y el ISP cuando nos va a fiscalizar. Eso es muy importante, que los pisos sean impermeables, resistentes y uniformes. Entonces, no está bien visto un piso de madera que no esté impermeabilizado, que no se pueda trapear o barrer de forma adecuada, que no sean uniformes, o sea, que no sean derechos y que tengan huecos que se nos puedan llenar de basura o de otros microorganismos. Debe tener un sistema de drenaje, entonces que sea de fácil limpieza y drenaje. Deben haber paredes impermeables, sólidas, de fácil limpieza y sanitización, y resistente a factores ambientales como la humedad y la temperatura. Entonces no vamos a tener paredes con humedad, paredes mojadas, sucias, con hongos, porque no está permitido. De hecho, digamos que la pintura con la que se pinten estos sitios de almacenamiento debe ser una pintura que sea contra microorganismos y que sea lavable. Deben haber techos resistentes, uniformes de fácil limpieza y sanitización.
Se debe evitar acceso al personal no autorizado en las áreas de almacenamiento. Debe tener una capacidad de almacenamiento suficiente para poner de manera ordenada todas las categorías de productos que manejamos. El área de cuarentena debe estar demarcada, separada de tal manera que se evite la confusión y el acceso restringido al personal. Entonces es importante que el área de cuarentena siempre sepamos que esa es el área, pues que no se confunda con las otras áreas. Debe haber un diseño que asegure entonces áreas limpias, secas, bien mantenidas e iluminadas, que conserve todas las condiciones de temperatura. Todas las superficies entonces deben ser de fácil limpieza. Esto obviamente es para evitar que los productos se nos vayan a contaminar. Debe haber una iluminación que permita operar de forma precisa y segura. Entonces digamos que esta iluminación nos va a permitir o nos va a evitar que tengamos errores en la lectura, errores con los productos. Y miren que es muy importante, evitar incidencia directa de los rayos solares. Entonces a nuestros medicamentos no le pueden llegar la luz directa de los rayos solares. Productos no colocados directamente sobre el piso y con espacio suficiente para permitir la limpieza e inspección. Entonces miren, esto es importante. Todos los productos en bodega deben estar colocados en pallets. Deben estar, entonces pallets, hablamos de estas rejillitas de acá. Estas pueden ser en madera. Vienen unas que son mucho mejores, las más utilizadas, que tienden a ser en plástico. Pues plástico es más fácil de limpiar, más fácil de sostener. Pero es importante eso, que dentro de bodega nosotros no vamos a tener cajas sobre el piso. Siempre deben estar encima de pallet o encima de alguna estantería. Los pallets, entonces, en condiciones adecuadas de limpieza y mantenimiento, no pallets rotos, no pallets mal pintados, no pallets con, digamos, con polvo o suciedad. Cumplir con procedimientos y programas de limpieza contra plagas, manejo, eliminación de derrames. Se debe indicar la frecuencia, productos utilizados y responsable. Entonces, esto es importante en toda farmacia. Se debe tener, digamos, que un cronograma de control contra plagas, de limpieza, y ahí se debe indicar quién lo hizo y cuándo se hizo. Medidas de seguridad, entonces alarmas de humo o extintores. Andenes de recepción y despacho deben proteger el producto de las condiciones climáticas y permitir su limpieza en caso de ser necesario. Cuando tenemos productos que sean altamente activos o radiactivos, o cuando tenemos estupefacientes o psicotrópicos, o cualquier otro producto en farmacia que sea sensible, digamos que se pueda recurrir a que se abuse de ese producto o que se inflame o que genere una explosión, o sea, productos que deben ser de mayor cuidado, deben estar en un área destinada solamente para ellos. Entonces, un área destinada solamente a medicamentos de control, un área destinada a materiales radioactivos, un área destinada a materiales inflamables. Entonces, siempre tenerlos separados y bien identificados. Los materiales y productos farmacéuticos deben ser manipulados y distribuidos de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura y demás normativas vigentes, buscando evitar la contaminación, confusiones y contaminación cruzada. Esto muy enfocada a los laboratorios y las recetas magistrales. Entonces, cada uno de los productos que nosotros manejamos tienen una forma de manipulación específica. Entonces, hay que identificar cuál es para saber, para cumplir, digamos, con estas normas. Pero también en parte de bodega, entonces saber que las debemos tener separaditas. Los desechos de medicamentos son altamente activos, entonces es importante. Cuando un paciente se lleva un medicamento y al paciente se le vence, el paciente es la persona responsable de eliminar ese medicamento. El medicamento no se puede botar a la basura. El medicamento no se puede botar por el baño. En los hospitales hay, digamos, unas canecas especiales para meter residuos de medicamentos. Luego estas canecas las llevan a destrucción, que por lo general son incineradas.
Eso entonces hablando de los pacientes. Cuando nosotros trabajamos en un hospital, sobre todo parte, digamos que un CESFAN o un hospital ya de atención con urgencias, hay que tener mucho cuidado de los residuos que manejamos. Las personas que en algún momento entren a trabajar en esos establecimientos de salud deben manejar un concepto que se llama REAS. REAS nos habla residuos de establecimientos de atención en salud. Este REAS, a ver, espérenme, me voy a volver un poquito aquí. Mira, aquí nos dicen los desechos de medicamentos con principios activos, altamente activos, como por ejemplo las hormonas, citostáticos, nos hablan de los medicamentos de pronto como para el cáncer, antibióticos, radiofármacos e inmunosupresores, aquellos que tengan de pronto aerosoles o características peligrosas. Estos productos que estamos hablando están descritos en la norma 148, en este decreto. Ahí vamos a encontrar un listado de todos los productos que nosotros debemos manejar por el REA. Entonces, estos productos para eliminarse hay que tener en cuenta el reglamento de residuos en establecimientos en salud. Este reglamento está en el decreto 6 del 2009 del Ministerio de Salud. O los reglamentos sanitarios sobre manejo de residuos peligrosos en establecimientos de salud, que están en el decreto 148 del 2003 del Ministerio de Salud. Digamos que en el momento en el que ustedes empiecen a trabajar en un centro de atención en salud, les van a dar una capacitación muy grande sobre esto, porque es algo importante. Aquí se los nombro para que nosotros sepamos a qué se debe. Entonces, el REAS es los residuos de establecimientos en salud. El REAS lo que hace es caracterizar o digamos que categorizar los residuos de acuerdo a los colores. Entonces, todos los residuos peligrosos van en las bolsas rojas, los residuos especiales en la amarilla, todo lo que sea radiactivo, por ejemplo, va en la verde. Y dependiendo de los productos que se manejen en el hospital, entonces vamos a tener una característica de las bolsas a utilizar. ¿Tienen alguna pregunta hasta esta parte? No, profesora, muy bien Perfecto. explicado. Los productos farmacéuticos que sean deteriorados o en mal estado deben ser entonces siempre retirados de los productos que están disponibles para la venta. Entonces deben ser retirados del stock. Al igual que productos en proceso de devolución o aquellos que hayan sido retirados por el Instituto de Salud Pública. Esto entonces es con el fin de evitar pues que nos confundamos y empecemos a venderlos. ¿Qué es lo que hacemos con estos productos? Entonces simplemente retirarlos de la venta. Si ya sabemos que van a ser para devolución, los llevamos al proceso de devolución. Si el Instituto de Salud Pública nos dijo retiren, pero no sabemos qué hacer con ellos, pues los llevamos a la parte de cuarentena. Todos los productos psicotrópicos y estupefacientes sabemos que deben ser almacenados bajo llave. Se debe dar cumplimiento, entonces, digamos, a esta normativa que debe tener siempre un mueble bajo llave, que esté fuera de la vista al público y que sea el químico, pues, el responsable de estos muebles. El almacenamiento debe resguardar la calidad de los productos, asegurar una rotación adecuada, de acuerdo a nuestro sistema, pues, de inventario. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. Son poquitos temas. La siguiente clase vamos a hablar de la recepción. Denme un momento, no se vayan a ir para tomar la asistencia. Miren que la otra clase vamos a hablar de recepción y vamos solamente, son muy poquitos temas lo que vamos a ver, vamos a hablar solo de la recepción. Si quieren, tómense en 5 minutos mientras yo voy abriendo la página, saco la asistencia. Entonces, en 5 minutos nos vemos. Dime. Una consulta, y una vez que terminemos este módulo con usted, ¿tenemos que rendir alguna prueba, como que aprobamos el curso de auxiliar de farmacia? No, porque acuérdense que les quedan faltando 2 módulos más. Ustedes hacen esos otros 2 módulos. Si la Ya. nota que sacaron en todas estas pruebas es una buena nota, no tienen que rendir ningún examen. Las personas que saquen una nota muy bajita les dan como la opción de hacer un examen recuperativo.
Una Profesora, consulta, profesora. Dime. Pero, La nota, ya bueno, entiendo que tiene que ser una buena nota, pero llega a un límite, si un 5 o un 6, Tengo igual entendido cuenta que es de o 6, sí, tengo entendido que es de 6. Eso ya lo va tiene que ser un 6 hacia arriba. revisando, sí, lo va revisando la administración como con cada uno de ustedes. Y eso, Ah, digamos ya. que es una acumulación de todas las pruebas, entonces de las que hemos dado nosotros, más las dos que le faltan de los otros dos cursos. Ah, ya. profesora, Ya. Gracias. Con gusto. Dime, yo pensé profesora, que cambio era ¿hasta dónde va eh, a ser la prueba? la prueba, Sí, la del miércoles. sí, esa. Hasta donde empieza la receta, perdón, hasta donde empieza planogramas. Pero igual se los digo bien el miércoles, es más o menos hasta donde empieza el tema de planogramas. Ok, profesor. Yo le preguntaba respecto a la prueba, como es uno de auxiliar de farmacia y el otro es de bodega de farmacia. Ah, no, es todo lo mismo, o sea, todo es un curso completo. Ah, ya, ok. No se separa, pues. No se separa ahí. Ya, ok. No, es Ok. todo lo mismo. Y ahí al finalizar con que nos dan ese certificado, uno ya puede trabajar con ese certificado de como Sí, bodega. con ese certificado pueden buscar un trabajo como bodega, como bodega. Y de ¿Cómo? ahí al mismo tiempo ir haciendo las prácticas para luego hacer el examen. Mm, ya, o sea, estudiar todo lo que hemos dado nosotros aquí en este curso para poder rendir el examen en el en el Ceremi, ¿verdad? Sí, pero acuérdense que después de que lleven un año trabajando como Claro. bodega. Ujú. Después que termine, profesor, el curso, uno ya no puede acceder a la plataforma. No, entonces tienen que descargar las cositas. Tengo entendido que no, una vez ya les den pues el certificado. Ya. ¿Y uno cómo puede descargar como las clases que usted nos da, como para después repasarlas? ¿Sí se puede? No, no lo sé, no lo sé. Les voy a consultar porque no sé si se puedan descargar. Ok, profesora. Gracias. Les Era duda. consulto y les cuento después. Ok, Tomémonos 5 minuticos. Yo voy a ir al baño y luego les tomo la asistencia y eso sería lo último. Pero 5 minutos es que en mi reloj son las 7:15, entonces a las 7:20 volvemos. 8. Profesora, una consulta. ¿Sería mucho pedir que suba el material antes de la prueba, el que falta? El jueves se lo subo. Para la Pero, clase, perdón, para la clase del miércoles se lo subo, pero hoy no, no lo tengo. no, pero antes de, o sea, antes de rendir la prueba, que me gusta más estudiar en el papelito porque lo puedo ir subrayando Sí, por y eso te digo, antes de la clase del miércoles se lo subo. ya. Pero todo hoy día no lo va a subir así como el material de apoyo. Es que hoy no hay prueba, no. Es el No, miércoles. es el miércoles. Pero igual Ah, uno es bueno, o sea, por lo sí, menos en mi caso me gusta tener el papel como para rayarlo. sí, Sí, yo por también eso. me Ajá, gusta sí, lo imprimir. máximo que los puedo subir sería el miércoles el miércoles. O sea, el Eh, miércoles antes de clase lo subimos, pero hoy no. ya, Hoy ya, tienen profesor. la presentación. Pueden Ya, estudiar pues de la clase grabada. Ok, ya. Muchas gracias. gracias. Listo. 5 minuticos y ya volvemos. Vale.
Continuemos con la asistencia, que sería lo último. ¿Me están escuchando? Sí, profe. profesora. Listo, muchas gracias. Gemma Alejandra Mayo. Juana Elena Arana. Elsa Fabiola Bamondes. Gracibel Bonilla. Evelyn Canelo. Nixie Carrillo. Vanessa Alejandra Celis. Hilda Díaz. Daniela Guerra. Flor del Carmen Enríquez. Presente, profesora. Gracias, Flor. Leonor del Carmen Laurie. Presente, profesora. Gracias. María Elena López. María Fernanda López. Rosa Emilia López. Diana Malave. Patricia Martínez. Presente, profesora Diana Malavé. Gracias, Presente, Diana. profesora Patricia Martínez. Listo, Patricia, gracias. Sandra Zulema Melo. Zoraida Pérez. Milagro Ramírez. Presente, profesora. Gracias. Maximus Rivas. Denis Riveros. Presente, profesora. Gracias. Mónica Rojas. Carol Salazar. Marixa Sedán. Presente. Gracias. Carolina Andrea Sola. Presente, profesora. Gracias. Carol Erika Salazar, Vanessa Telles. Carol, gracias. Erika Vanessa Telles. Nilda Ulloa. Jennifer Ulloa. Presente, profesora. Gracias. Ana María Vizconde. Presente, Miss. Gracias. Isaías Antonio. Presente, profesora, presente. Gracias. ¿Alguien me faltó por llamar en la asistencia? ¿Alguien que haya acabado de llegar? Zoraida Pérez, profe. Listo, Zoraida. Dame un momento. ¿Alguien más que falte? ¿Quién más me habló? María López. Listo, María. Bueno, María López. Perfecto. ¿Tienen alguna dudita, alguna consulta para terminar? Listo, entonces nos vemos el miércoles. El miércoles yo les subo las presentaciones tempranito. Y el miércoles tendríamos la primera prueba. Que estén muy bien, tengan una feliz noche. Igualmente. Igualmente, profesora. Hasta luego. Muchas Buenas gracias. noches, Miss.